Inicialmente se plantea la inteligencia con la inteligencia racional, aquella que nos habla del famoso IQ, cociente intelectual, y lo han tratado hasta de medir y lo han medido con unos test que se han ingeniado para medirlo. Luego viene nuestro amigo Gardner y nos empieza a hablar de inteligencias múltiples, y entonces él dice que la inteligencia no se mide sino que se desarrolla, y plantea una serie de inteligencias como la lingüística, plantea la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia musical, nos plantea la inteligencia espacial, nos habla de la inteligencia física y sinestética, nos habla de la corporal cinética, nos habla de la intrapersonal, de la interpersonal, nos habla de la inteligencia naturalista, nos habla de la inteligencia existencial y de la kinestética. Este señor Gardner nos complicó bastante la vida porque con todas estas cantidades de inteligencias que nos mostró, nos empieza como a ver en qué lote es que voy yo, por dónde es que voy. Después de Gardner, entonces, nos llega a nosotros nuestro amigo Sternberg por allá en el año 1985 de nuestra era y nos plantea la teoría triárquica de la inteligencia y nos habla de inteligencia componencial analítica, que es la capacidad para adquirir y almacenar información. Nos habla de la inteligencia experiencial creativa, que es la basada en la experiencia y en la combinación que tenemos de todas esas experiencias. Nos habla de la contextual práctica, que es la adaptación al mundo, la adaptación a nuestra vida. Luego de eso, por acá nuestro gran amigo Coleman, a finales del siglo pasado, en la última década del siglo pasado, nos empieza a hablar de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se define o se conceptualiza como capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. La dificultad con este tipo de inteligencia es que encontramos personas que la manejan muy bien, la han desarrollado muy bien y entonces empiezan a manipular a los demás. Y no hay cosa más triste que una persona descubrir que lo están manipulando. No sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos cómo reacciona. Lo cierto es que reacciona en una forma bien difícil. Este señor Goleman nos plantea entonces que la inteligencia emocional, para poderla poner a funcionar, debemos de conseguir una serie de carritos. Y nos habla de autoconciencia, del autoconocimiento, de la autorregulación que nos lleva a los verdaderos cambios, de la motivación que se convierte en automotivación, nos habla de la empatía, que es ponerse en el lugar de la otra persona, y nos habla de habilidades sociales, que no es otra cosa diferente de las buenas relaciones humanas. Y hasta allí nos plantearon en el siglo pasado. Pero además de eso, de la inteligencia humana, por allá a mitad de siglo, por allá en la década del 50, nos hablaron de la inteligencia artificial y nos siguen hablando todavía de la inteligencia artificial. Es aquella que se utiliza en sistemas e informática, que no es más que una imitación de los seres vivos, razonando, planeando y resolviendo situaciones. Inicios de este siglo empieza a retomarse, porque todo en la vida son ciclos, a retomarse el concepto de inteligencia espiritual. Una gran cantidad de información científica nos muestra el nacimiento, entre comillas, de una nueva inteligencia que la es inteligencia espiritual. La inteligencia con que podemos poner todos nuestros actos en un contexto más inmenso, más significativo, más enriquecedor, más gratificante, más satisfactorio, de vivir una verdadera vida, no de sobrevivir. Inteligencia con que yo puedo determinar el rumbo de mi vida, determinar sabiamente qué es lo mejor para mí, cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los valores de esa gran empresa y más importante que existe, que se llama ¿cómo? Por acá están dormiditos, por aquí están más despiertos, debe ser que me debo pasar para allá, pero la niña se me fue.
La inteligencia que te lleva hasta el centro de ti mismo, permitiéndote conocerte cada día y entrando entonces al sinfín del aprendizaje continuo sobre ti mismo y la evolución constante del universo. Hasta el centro de ti mismo. ¿Dónde queda el centro de ti mismo? ¿En la zona franca? ¿En Puerto Salgar, en Puerto Colombia? Usted nació perfecto, a usted lo hicieron perfecto, a mí también, pero nos dejaron con una trampa. Y aquellos que descubren la trampa empiezan a caminar hacia el ser humano. La trampita con que te dejaron a ti, con que me dejaron a mí, es que nos dejaron en esa perfección que nos hicieron con los ojos mirando hacia afuera. Cuando tú gires tus ojos, gires tu mirada y empieces a mirarte hacia adentro, a hacerle el análisis estratégico, a conocer las debilidades y las fortalezas de la empresa más importante que existe, que se llama ¿cómo? Sí, faltaba venirme para acá definitivamente. Mi amor, cierra para yo poder pasar. Cuando tú empiezas a girar esa mirada hacia adentro, te darás cuenta que la inmensa mayoría de las cosas que anhelas, que ves allá afuera, las tienes tú y las tienes mejores. Que la inmensa mayoría de los errores que le ves a los demás, los tienes tú duplicados. Interesante cuando logramos empezar a mirar esa partecita que te lleva hasta el centro de ti mismo, permitiendo conocerte cada día y entrando entonces al sinfín del aprendizaje continuo sobre ti mismo y la evolución constante del planeta, del universo. Evolución constante del universo, lo único constante que hay en la vida es el cambio. ¿Hace cuánto usted cambió conscientemente? ¿Usted se ha dado cuenta que usted no es el mismo en este instante que hace media hora? Pero hay gente que dice, en las mismas cuando te están metiendo años a la vida, en lugar de meterle vida a los años. Qué diferencia tan hermosa en ese juguito de palabras. ¿Le están metiendo años a la vida o le están metiendo vida a los años? Esta es nuestra inteligencia primordial que permite manejar nuestras otras inteligencias con eficaz funcionamiento. Y aquí está la clave de la productividad y la competitividad. Es que cojamos esa inteligencia y la empecemos a desarrollar y eso nos abarca todas las demás inteligencias. Hablar de espiritualidad no es hablar de religiosidad. Muchas veces confundimos estos términos. Muchas personas tienen más experiencias espirituales fuera de las instituciones religiosas que dentro de ellas. La religión es como un conjunto de reglas, creencias y jerarquías. Esta es adoptada por cada persona a través de la familia y la tradición. Amigos, todas las religiones son buenas, todas. Lo que pasa es que ese concepto también lo tenemos por allá, una buena cantidad de personas lo tienen por allá en una competencia inconsciente. Y es que no te metas con ese que es cristiano y nosotros somos católicos. ¿Acaso los católicos no son cristianos? ¡Ey! Pero y que no te metas con ese porque ese es cristiano y nosotros somos católicos. Todas las religiones son buenas. Los regularcitos son los feligreses de la mayoría de las religiones. La mayoría de los feligreses, no todos. Hay unos muy buenos. ¿Cómo usted sabe si esa religión es positiva o es negativa para usted? Si ese paradigma es positivo o es negativa. Simplemente mirándose usted un día corriente de la semana, a ver cuál es su comportamiento en este instante frente al comportamiento que usted tiene en el templo o en la sinagoga o en la iglesia. Porque es que la dificultad somos nosotros, allá vamos, cantamos, nos entregamos, unos cantos hermosos que hasta nos elevan, hacemos levitación
Y salimos de allí y mira cómo va esa minifalda. No se cambió la ropa, qué cosa tan bárbara, ¿no? La misma que se puso ayer. Entonces dicen por ahí que el que reza y peca empata. Eso no es así. Todas las religiones son buenas, lo que pasa es que muchas religiones nos dejan en la mitad del camino. Una de esas religiones dice el líder de esa religión: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Camino de qué es? De caminar, de evolucionar, no de quedarme estático. Pero una gran cantidad de personas se quedaron ahí crucificadas. Y que porque ahí lo crucificaron. Él no se quedó en la cruz, él evolucionó y se elevó. Hay una cantidad de religiones que dicen que es que yo soy pecador. Qué pena, pero si en el libro más leído por toda la humanidad dice que Él murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Entonces, si Él murió por nuestro pecado y valió la pena para mí la muerte de ese gran líder, de ese gran maestro, de mi líder llamado Jesús de Nazaret, qué pena contigo, pero yo pecador no soy. Yo cometo errores y todos los días busco mejorar, pero no, se quedaron ahí en pecadores, pecadores y pecadores. Amigos,